¿Qué puede lograr un corazón verdaderamente obediente cuando se entrega por completo a la voluntad de Dios? La vida de Santo Amaro nos responde con hechos que desafían la razón humana y testimonian el poder transformador de la fe. Este noble romano, nacido en el seno de una familia senatorial en el año 512, renunció a todos los privilegios del mundo para convertirse en uno de los discípulos más insignes de San Benito de Nursia. Su existencia transcurrió entre el silencio del claustro y la audacia de la misión, entre la humildad del servicio y la grandeza de los prodigios. Santo Amaro caminó sobre las aguas por pura obediencia, multiplicó los panes por caridad y extendió la regla benedictina por toda la Galia, dejando un legado que aún hoy nos invita a descubrir que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino el destino para el cual fuimos creados. Capítulo 1. El niño de Roma. En el corazón de Roma, cuando el imperio ya mostraba las grietas de su decadencia, nació Mauro, conocido cariñosamente como Amaro, hijo único del ilustre senador Eutiquio y de Julia, una noble dama de distinguida estirpe. El año era 512 y la ciudad eterna vivía tiempos de profunda transformación espiritual. Mientras las antiguas glorias imperiales se desvanecían, una nueva luz comenzaba a brillar en el horizonte, la fe cristiana que transformaba corazones y rehacía civilizaciones. En este contexto providencial, aquel niño de cuna dorada estaba destinado a convertirse en instrumento de la gracia divina. Eutiquio y Julia criaron a su hijo en la fe católica, conscientes de que las riquezas terrenales nada valen sin la riqueza del alma. El hogar de los senadores era conocido por su generosidad hacia los pobres y por el respeto que profesaban a los religiosos que servían a Dios en los monasterios cercanos a Roma. El pequeño Mauro creció observando estas virtudes, y su corazón inocente se impregnaba de amor por Cristo y por los más necesitados. Desde muy temprana edad, el niño mostraba una inclinación natural hacia la oración y una sensibilidad especial para las cosas del espíritu que sorprendía a quienes lo conocían. La educación que recibía Mauro era propia de su condición social. Retórica, filosofía, las artes propias de un futuro senador romano. Sin embargo, algo en su interior le indicaba que su camino no transcurriría por los salones del Senado, ni por las plazas públicas donde se decidían los destinos políticos del mundo conocido. Una inquietud santa comenzaba a germinar en aquel corazón joven, una sed de eternidad que las glorias temporales no podían saciar. Sus padres observaban con atención estos signos, preguntándose qué planes tendría la providencia para su único hijo. La familia de Mauro mantenía una especial amistad con Benito de Nursia, aquel santo monje que había renunciado a su propia juventud privilegiada para buscar a Dios en la soledad de las cuevas de Subiaco. Eutiquio admiraba profundamente la sabiduría y santidad de Benito, considerándolo un verdadero padre espiritual y guía seguro en aquellos tiempos confusos. Visitaba frecuentemente el monasterio que el santo abad había establecido, llevando consigo al joven Mauro en algunas ocasiones. En esos encuentros, algo extraordinario comenzaba a tejerse en el alma del muchacho. Un llamado silencioso pero persistente que pronto se manifestaría de manera inequívoca. La vida transcurría apaciblemente en el palacio senatorial, pero Dios preparaba una transformación radical que cambiaría para siempre el destino de aquel niño privilegiado. Los planes divinos no se ajustan a las expectativas humanas, y la historia de Mauro estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. Roma había dado al mundo emperadores y conquistadores. Ahora estaba llamada a dar un santo que conquistaría almas no con espadas, sino con la mansedumbre del cordero y la fortaleza del león. El pequeño Mauro
sin saberlo aún, sería uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se edificaría el monacato occidental. Capítulo 2. El llamado divino. A los 12 años, Mauro experimentó un acontecimiento que marcaría para siempre el rumbo de su existencia. En el silencio de la noche romana, mientras dormía en su lecho, tuvo un sueño de extraordinaria claridad. Una voz celestial, llena de dulzura y autoridad, resonó en lo profundo de su corazón. Entrega tu vida al servicio de Cristo y serás conducido por el camino de la santidad. Al despertar, el joven no experimentó duda alguna sobre el origen divino de aquel mensaje. No era una simple ensoñación nocturna, sino una llamada auténtica del Altísimo que reclamaba su respuesta generosa. La mañana siguiente, Mauro buscó a sus padres con una determinación impropia de su edad. Con palabras sencillas pero firmes, les comunicó su deseo de ingresar en un monasterio para consagrar su vida entera a Dios. Muchos padres habrían intentado disuadir a su único hijo de semejante decisión, especialmente tratándose de un heredero destinado a continuar el linaje senatorial. Sin embargo, Eutiquio y Julia, movidos por una fe profunda y un amor verdadero hacia su hijo, reconocieron en aquel deseo la mano de la providencia. Comprendieron que Dios tenía planes superiores para Mauro, planes que trascendían cualquier gloria terrena. Eutiquio no tardó en tomar una decisión. Su amistad con Benito de Nursia le proporcionaba la solución perfecta. Confiaría a su hijo al más sabio de los maestros espirituales. Conocía bien la fama de santidad que rodeaba al monje de Nursia y la transformación que operaba en los jóvenes que acudían a su escuela de servicio divino. Días después, padre e hijo emprendieron el camino hacia Subiaco, llevando consigo también al pequeño Plácido, primo de Mauro de apenas 7 años, cuya familia había tomado la misma decisión. Los dos niños, unidos por lazos de sangre, quedarían ahora unidos por vínculos aún más fuertes, los de la vocación religiosa. El encuentro entre Benito y Mauro fue providencial. El santo abad, con su característica penetración espiritual, reconoció inmediatamente en aquel muchacho de 12 años la materia prima de la cual Dios forja a sus santos. No se dejó impresionar por la noble cuna del joven, pues ante Dios no hay distinción de personas. Lo que sí percibió fue un corazón dócil, dispuesto a ser moldeado según la voluntad divina. Con paternal ternura, Benito acogió a Mauro y a Plácido, convirtiéndolos en los primeros oblatos de la orden benedictina, dos niños que la providencia destinaba a la grandeza de la santidad. La despedida entre Mauro y sus padres fue conmovedora pero serena. Eutiquio y Julia derramaron lágrimas de alegría más que de tristeza, conscientes de que no perdían a su hijo, sino que lo ganaban para la eternidad. Entregaban a Dios lo más preciado que tenían, siguiendo el ejemplo de Abraham, que no negó a su único hijo cuando el Señor se lo pidió. Mauro, por su parte, abrazó a sus padres con profundo amor filial, pero con la certeza interior de quien ha encontrado su verdadero camino. A partir de ese momento, su vida no le pertenecería más a sí mismo ni a su familia terrenal, sino a Cristo y a su iglesia. El niño romano moría para que naciera el monje benedictino que transformaría Europa. Capítulo 3. Discípulo de San Benito. El monasterio de Subiaco se convirtió en la verdadera escuela de santidad para el joven Mauro. Allí, bajo la dirección sabia y firme de San Benito, aprendió que la vida monástica no es huida del mundo, sino búsqueda apasionada de Dios mediante la oración, el trabajo y la obediencia. La regla benedictina, con su equilibrio entre contemplación y acción, entre silencio y comunidad, moldeó el carácter del muchacho, transformándolo gradualmente en un verdadero hijo espiritual del patriarca de los monjes occidentales. Mauro abrazó con fervor juvenil las exigencias de la vida claustral.
los maitines nocturnos, las largas horas de oración litúrgica, el trabajo manual en los campos y talleres del monasterio. San Benito observaba con discreta satisfacción el progreso espiritual de su joven discípulo. Mauro destacaba especialmente en dos virtudes fundamentales: el silencio y la obediencia. Mientras otros novicios batallaban con la lengua o con la voluntad propia, él parecía haber comprendido desde el principio que el camino de la perfección pasa necesariamente por la renuncia al ruido exterior e interior. Su silencio no era mutismo o timidez, sino recogimiento contemplativo que le permitía escuchar la voz de Dios en lo profundo del alma. Esta capacidad de guardar silencio se convertiría en una de sus características más notables, ejemplo para generaciones de monjes. La obediencia de Mauro rayaba en lo heroico. No se trataba de una sumisión ciega o infantil, sino de una virtud madura que brota de la fe auténtica. Comprendía que obedecer a San Benito era obedecer a Cristo mismo, pues el abad ocupa el lugar de Cristo en el monasterio. Por eso, cuando recibía una orden, no la discutía ni la retrasaba, sino que la ejecutaba con prontitud y alegría. Esta obediencia pronta no nacía del temor, sino del amor. Mauro había aprendido que amar a Dios significa conformar la voluntad propia con la voluntad divina, y que esta conformidad se ejercita cotidianamente en el cumplimiento generoso de las tareas encomendadas. La formación en Subiaco abarcaba también el estudio de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia. Mauro se sumergía en la lectura meditada de la palabra de Dios, descubriendo en ella el alimento espiritual que sostiene al alma en su camino hacia la santidad. Los salmos se convirtieron en su oración predilecta y podía recitarlos de memoria mientras trabajaba en los campos o caminaba por los senderos rocosos que rodeaban el monasterio. Esta familiaridad con la escritura enriqueció su vida interior y le proporcionó las armas espirituales necesarias para enfrentar las tentaciones y pruebas que no faltarían en su camino. Junto a su primo Plácido, Mauro formaba un dúo de discípulos ejemplares que alegraban el corazón de San Benito. El abad veía en estos dos jóvenes las primicias de una abundante cosecha de vocaciones que llenarían los monasterios benedictinos por toda Europa. Los formaba con esmero, sabiendo que serían instrumentos elegidos para extender la regla y el espíritu benedictino más allá de las montañas de Subiaco. La amistad entre Mauro y Plácido, purificada por la vida común y la búsqueda compartida de Dios, se convertiría en modelo de caridad fraterna para todos los monjes. En aquel pequeño monasterio, rodeado de naturaleza agreste, Dios preparaba a dos santos que iluminarían a la Iglesia. Capítulo 4. El milagro sobre las aguas. Un día memorable en la historia del monasterio de Subiaco, el joven Plácido fue enviado a buscar agua al lago cercano. Era una tarea cotidiana, pero aquel día la providencia había dispuesto que se convirtiera en escenario de un prodigio extraordinario. Mientras el muchacho se inclinaba sobre las aguas para llenar el recipiente, perdió el equilibrio y cayó al lago. La corriente, más fuerte de lo habitual, comenzó a arrastrarlo hacia el centro, donde las aguas profundas amenazaban con ahogarlo. Plácido, apenas un niño de 7 años, luchaba desesperadamente por mantenerse a flote, pero sus fuerzas se agotaban rápidamente ante el empuje implacable de las olas. En ese preciso instante, San Benito se encontraba en su celda sumido en oración. Por revelación divina, tuvo conocimiento del peligro mortal que corría su pequeño discípulo. Con la urgencia que permite el amor, el santo abad salió precipitadamente de su celda buscando a Mauro, quien en ese momento se ocupaba de sus tareas habituales. «¡Hermano Mauro!», le gritó Benito con voz apremiante. «¡Corre inmediatamente, porque el pequeño que fue a buscar agua ha caído al lago y las olas lo arrastran hacia el centro! ¡Ve pronto y sálvalo!».
La orden era clara, aunque humanamente imposible de cumplir. El lago distaba varios centenares de metros del monasterio. Mauro no vaciló ni un instante. No preguntó cómo sabía el abad lo que estaba ocurriendo, no calculó si tendría tiempo de llegar, no consideró la imposibilidad de salvar a alguien que se ahogaba en aguas profundas. Simplemente obedeció. Con el corazón lleno de fe y la mente centrada únicamente en cumplir la voluntad de su superior, echó a correr hacia el lago con todas sus fuerzas. Su obediencia era tan perfecta, su confianza tan absoluta, que ni siquiera reparó en lo que estaba sucediendo. Cuando llegó a la orilla del lago, no se detuvo. Continuó corriendo, adentrándose en las aguas, dirigiéndose directamente hacia donde Plácido luchaba por su vida. Fue entonces cuando ocurrió el prodigio que San Gregorio Magno registraría para la posteridad. Mauro caminó sobre las aguas como si fueran tierra firme. Paso tras paso, sin hundirse, avanzó hacia el centro del lago, donde su primo se debatía entre la vida y la muerte. Alcanzó a Plácido, lo tomó firmemente por los cabellos y lo arrastró hacia la orilla, todo el tiempo caminando sobre la superficie del agua. Solo cuando pisó nuevamente tierra firme y tuvo a Plácido a salvo, Mauro tomó conciencia de lo que había sucedido. Miró hacia atrás, observó las aguas que había atravesado y el asombro lo invadió. ¿Cómo era posible? Él, un simple monje, había desafiado las leyes de la naturaleza. Estupefacto y temblando, Mauro condujo a Plácido de regreso al monasterio y narró a San Benito el extraordinario suceso. El humilde discípulo atribuyó el milagro enteramente a los méritos y oraciones de su maestro. Había sido la bendición de Benito, afirmaba, la que le había permitido caminar sobre las aguas. Pero el santo abad, con su característica humildad, señaló una verdad más profunda. No fue por mi mérito, sino por tu obediencia perfecta, hijo mío. Tu fe y tu prontitud en cumplir lo ordenado movieron el corazón de Dios. Plácido mismo confirmó este testimonio, revelando que durante el rescate había sentido como si la capa del abad estuviera sobre él, protegiéndolo. Aquel día, la comunidad monástica comprendió que tenía entre ellos a un santo cuya obediencia superaba incluso la de San Pedro en el mar de Galilea. Capítulo 5. El silencio y la humildad. Después del prodigioso milagro sobre las aguas, podría esperarse que Mauro se llenara de orgullo espiritual o que buscara reconocimiento por tan extraordinaria gracia recibida. Sin embargo, su reacción fue exactamente la opuesta. Se hundió aún más profundamente en el silencio y en la humildad, consciente de que cualquier don recibido procede únicamente de Dios y no constituye mérito personal alguno. Esta actitud reveló la profunda madurez espiritual que había alcanzado bajo la dirección de San Benito. Mauro comprendía que los carismas y prodigios son regalos divinos destinados a edificar a la Iglesia, no a engrandecer al instrumento que Dios utiliza. El silencio de Santo Amaro no era simplemente ausencia de palabras, sino una disposición interior del alma completamente orientada hacia Dios. En el monasterio, mientras otros monjes necesitaban esforzarse constantemente para mantener el recogimiento, Mauro parecía habitar naturalmente en ese espacio interior de paz donde resuena la voz del Espíritu Santo. Guardaba sus ojos, su lengua, su corazón. No participaba en conversaciones vanas ni permitía que su mente vagara por pensamientos inútiles. Esta vigilancia constante sobre sí mismo le permitía mantener un estado permanente de oración, cumpliendo así el mandato apostólico de orar sin cesar. La humildad de Mauro se manifestaba especialmente en el trabajo manual. A pesar de su origen noble y de la fama de santidad que ya comenzaba a rodearlo, nunca rehuyó las tareas más humildes del monasterio. Limpiaba las letrinas, trabajaba en los campos bajo el sol abrasador, servía en la cocina, atendía a los enfermos.
No había labor tan baja que él considerara indigna de sus manos. Comprendía que Cristo mismo había lavado los pies de sus discípulos, estableciendo así para siempre el principio de que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de servir. Esta disposición permanente al servicio lo convirtió en modelo viviente de la regla benedictina. Cuando San Benito decidió trasladarse de Subiaco a Montecassino para fundar allí un nuevo monasterio, Mauro fue uno de los elegidos para acompañarlo en esta empresa. El abad reconocía en su discípulo no solo santidad personal, sino también capacidad de gobierno y administración. En Montecassino, Mauro fue nombrado primer superior y administrador del monasterio, cargo que desempeñó con extraordinaria prudencia. Sabía combinar la firmeza necesaria para mantener la disciplina monástica con la dulzura que gana los corazones. Era severo consigo mismo, pero bondadoso y misericordioso con los demás, especialmente con los débiles y los que luchaban contra sus propias fragilidades. La vida en Montecassino transcurría bajo el ritmo del ora et labora, el lema benedictino que equilibra perfectamente la oración y el trabajo. Mauro organizaba la jornada monástica de manera que nada faltara al culto divino, pero tampoco se descuidara el trabajo necesario para el sustento de la comunidad. Bajo su administración, el monasterio prosperó espiritualmente y materialmente. Los monjes crecían en santidad mediante la fiel observancia de la regla, y el monasterio se convirtió en faro de luz para toda la región. La fama de Mauro como discípulo predilecto de San Benito atraía vocaciones de todas partes. Jóvenes que deseaban formarse bajo la dirección de aquel santo monje que había caminado sobre las aguas por pura obediencia. Capítulo 6. El heredero espiritual. La relación entre San Benito y Santo Amaro trascendía la simple relación maestro-discípulo para convertirse en una auténtica paternidad espiritual. El patriarca de los monjes occidentales veía en Mauro no solo a su discípulo más fiel, sino a su verdadero heredero espiritual, el llamado a continuar y extender la obra que él había comenzado. Esta confianza no se fundaba únicamente en los prodigios que Dios había obrado por medio de Mauro, sino especialmente en la profunda asimilación que éste había hecho del espíritu benedictino. Mauro no era un simple imitador externo de la regla, había interiorizado sus principios hasta convertirlos en segunda naturaleza. San Benito observaba cómo su discípulo encarnaba perfectamente el equilibrio que constituye el corazón de la espiritualidad benedictina. Mauro sabía ser contemplativo sin abandonar la acción, activo sin perder el recogimiento interior. Trabajaba intensamente, pero no se agitaba. Oraba fervorosamente, pero no despreciaba las obligaciones materiales. Esta armonía entre oración y trabajo, entre cielo y tierra, hacía de él el modelo perfecto del monje benedictino. El abad reconocía que Dios lo había preparado especialmente para una misión de extraordinaria importancia que pronto le sería encomendada. Llegó el momento en que San Benito tomó una decisión trascendental. Cuando se estableció definitivamente en Montecassino, confió el gobierno del monasterio de Subiaco precisamente a Mauro. Esta elección no fue casual ni arbitraria. Significaba que el maestro consideraba a su discípulo plenamente capaz de guiar a una comunidad monástica, de formar nuevas vocaciones, de tomar decisiones prudentes en los asuntos temporales y espirituales. Mauro recibió este encargo con profunda humildad, consciente de la responsabilidad que implicaba suceder a un santo en el gobierno de un monasterio. No se sintió orgulloso por la confianza depositada en él, sino más bien abrumado por el peso de la tarea. Como superior de Subiaco, Mauro demostró poseer todas las cualidades de un verdadero padre espiritual. Conocía a cada uno de sus monjes, sus virtudes y sus luchas, sus progresos y sus caídas.
Sabía cuándo debía corregir con firmeza y cuándo debía consolar con ternura. Su gobierno no era tiránico ni arbitrario, sino paternal y misericordioso, siempre orientado al bien de las almas. Los monjes que vivieron bajo su dirección testimoniaban que jamás lo vieron perder la paciencia o actuar movido por la ira. Incluso en los momentos de necesaria corrección, su caridad brillaba con claridad, pues castigaba la falta sin dejar de amar al que había faltado. La fama de santidad de Mauro se extendía más allá de los muros del monasterio. La gente sencilla acudía a él en busca de consejo espiritual, de oración, de consuelo en sus tribulaciones. Enfermos de diversas dolencias buscaban su intercesión ante Dios. Mauro los recibía a todos con caridad infinita, sin que las ocupaciones del gobierno monástico lo hicieran inaccesible a los necesitados. Comprendía que el monasterio no debía ser una torre de marfil aislada del mundo, sino un centro de irradiación espiritual que beneficiara a toda la sociedad. Esta apertura al pueblo, combinada con la fidelidad a la clausura contemplativa, mostraba una vez más su sabiduría y equilibrio. El heredero espiritual de San Benito estaba demostrando estar a la altura de su maestro. Capítulo 7. Misionero en la Galia. En el año 535, cuando Mauro contaba aproximadamente 23 años de edad, San Benito recibió una petición que cambiaría el curso de la historia monástica europea. Desde la Galia, la actual Francia, llegaba una invitación para establecer un monasterio bajo la regla benedictina en aquellas tierras que apenas comenzaban a salir de las tinieblas de las invasiones bárbaras. El patriarca de los monjes comprendió inmediatamente la trascendencia de este llamado. Se trataba de extender el monacato benedictino más allá de Italia, de plantar la semilla de la regla en suelo galo. Para esta delicada y crucial misión, solo había un hombre capaz de llevarla a cabo con éxito, su amado discípulo Mauro. La elección de Mauro como fundador del primer monasterio benedictino en Francia no fue producto del azar. San Benito conocía perfectamente las cualidades necesarias para semejante empresa. Se requería un monje de profunda vida interior que pudiera transmitir auténticamente el espíritu de la regla. Se necesitaba un hombre de prudencia y sabiduría, capaz de adaptarse a una cultura diferente sin traicionar los principios esenciales. Se precisaba un santo cuyo testimonio de vida atrajera vocaciones y convenciera a los escépticos. Mauro reunía todas estas cualidades. Cuando el abad le comunicó la decisión, el discípulo simplemente inclinó la cabeza en señal de obediencia sin pronunciar palabra. Mauro partió hacia la Galia acompañado de otros 4 monjes, entre ellos Fausto, quien más tarde escribiría la vida de su abad. El viaje fue largo y no exento de peligros. Atravesaron regiones aún inestables políticamente, donde los ecos de las invasiones bárbaras todavía resonaban. Pero Mauro y sus compañeros viajaban protegidos por la oración y confiados en la providencia divina. Llevaban consigo el tesoro más precioso, la regla de San Benito, ese código de vida monástica que transformaría Europa en los siglos venideros. Eran como los primeros apóstoles que salían a predicar el Evangelio, aunque su predicación sería principalmente silenciosa. El testimonio elocuente de una vida consagrada enteramente a Dios. Al llegar a la región de Anjou, en las tierras que les habían sido ofrecidas, Mauro y sus compañeros se establecieron en un lugar llamado Glanfeuil, a orillas del río Loira. Allí, con sus propias manos, comenzaron a construir el monasterio que sería cuna del monacato benedictino francés. No contaban con grandes recursos materiales, pero poseían algo infinitamente más valioso: el espíritu de San Benito, la regla que equilibra oración y trabajo, contemplación y acción. El pequeño grupo de monjes se entregó al trabajo con alegría,
conscientes de que estaban poniendo los cimientos de una obra que duraría siglos. Rezaban y trabajaban, trabajaban y rezaban, encarnando el ora et labora benedictino. La fundación del monasterio de Glanfeuil marcó un momento decisivo en la historia de la Iglesia y de Europa. Desde aquel humilde inicio, la regla benedictina se extendería por toda Francia y eventualmente por todo el continente. El monasterio prosperó de tal manera que a su alrededor surgió una población que tomó el nombre del santo fundador, Saint-Maur-sur-Loire. Siglos más tarde, se fundaría allí la famosa congregación benedictina francesa de Saint-Maur, una de las instituciones católicas más importantes de Europa por la excelencia en la formación de sus monjes y por su contribución a la cultura y la erudición. Todo esto brotó de la obediencia de un joven monje que dejó Italia para llevar la luz de San Benito a las tierras galas. Mauro se había convertido en misionero sin salir de la clausura, en apóstol mediante el silencio y el trabajo. Capítulo 8. El milagro de los panes. Durante sus años como abad en Francia, Santo Amaro vivió de manera tan austera que a menudo el monasterio experimentaba severas carencias materiales. Los monjes trabajaban arduamente, pero las cosechas a veces no alcanzaban para sostener a la comunidad. Mauro nunca permitió que estas dificultades disminuyeran la generosidad hacia los pobres que acudían al monasterio. Prefería que los monjes pasaran hambre antes que cerrar las puertas a los necesitados. Esta caridad heroica no pasaría desapercibida ante los ojos de Dios, quien se complace en recompensar a quienes confían plenamente en su providencia. En cierta ocasión, el santo abad debía emprender un viaje a otro monasterio. El camino era largo y requería hacer noche en algún lugar seguro. Mauro y sus acompañantes llegaron a un humilde convento de monjes que, a pesar de su extrema pobreza, los recibieron con la hospitalidad que caracteriza a los hijos de San Benito. Los pobres religiosos de aquel pequeño convento apenas tenían qué comer ellos mismos, pero no dudaron en compartir con los visitantes lo poco que poseían. Cuando el encargado de la despensa vio llegar a los peregrinos, su corazón se afligió. En toda la despensa no quedaba más que un único pan, escasamente suficiente para una comida frugal. Los monjes del convento, movidos por la caridad y deseosos de honrar a tan ilustre visitante, tomaron una decisión heroica. Ofrecieron a Santo Amaro y a sus compañeros el único pan que les quedaba, quedándose ellos mismos sin nada para la cena ni para el día siguiente. No había en su gesto cálculo humano alguno, ni esperanza de recompensa terrena. Simplemente querían acoger al peregrino como si fuera Cristo mismo. Santo Amaro, conmovido por esta generosidad extrema, aceptó el pan y bendijo a sus anfitriones, encomendándolos a la protección divina. Aquella noche, después de partir el pan con sus hermanos, se retiró a orar largamente por los monjes que tan caritativamente los habían recibido. A la mañana siguiente, cuando el encargado de la despensa del convento acudió a verificar la situación, se quedó paralizado ante el umbral. La despensa, que la noche anterior estaba completamente vacía, excepto por el pan que habían ofrecido al visitante, ahora rebosaba de panes frescos y aromáticos. No se trataba de unos pocos panes, sino de una cantidad tan abundante que alcanzaría para alimentar a toda la comunidad durante más de un mes. El milagro de la multiplicación se había repetido, como en los tiempos evangélicos, recompensando la caridad heroica de aquellos pobres monjes. La noticia se extendió rápidamente y todos comprendieron que habían hospedado a un verdadero santo. Este prodigio no solo manifestó el poder de Dios, obrando a través de su siervo Amaro, sino que también enseñó una profunda lección espiritual. Dios no se deja vencer en generosidad. Quien da por amor a Cristo, aunque sea lo último que posee, nunca quedará desamparado.
La caridad auténtica, que no calcula ni retiene, abre las puertas de la providencia divina. Los monjes de aquel humilde convento habían dado su único pan. Dios les devolvió pan abundante para más de un mes. Santo Amaro, instrumento de este prodigio, se convirtió desde entonces en símbolo de la confianza absoluta en la providencia y de la caridad sin medida. Su vida entera predicaba que ningún acto de amor queda sin recompensa ante los ojos de Dios. Capítulo 9. Abad y maestro. Como abad del monasterio de Glanfeuil, Santo Amaro desplegó todas las virtudes de un verdadero padre espiritual. Su comunidad creció rápidamente, no solo en número, sino especialmente en santidad. Los jóvenes francos que acudían a vestir el hábito benedictino encontraban en Mauro un maestro exigente pero amoroso, que los guiaba por el camino estrecho de la perfección evangélica sin quebrar la caña cascada ni apagar la mecha que aún humea. Sabía discernir los espíritus, reconocer las verdaderas vocaciones y acompañar pacientemente el crecimiento de cada alma confiada a su cuidado pastoral. La formación que Santo Amaro impartía a sus monjes no consistía solamente en la enseñanza de la regla de San Benito, aunque ésta ocupaba lugar central. Más importante aún era el testimonio vivo que él mismo ofrecía día tras día. Los novicios aprendían más observando cómo vivía su abad que escuchando sus palabras. Veían en él la oración incesante, la obediencia perfecta a la regla que él mismo había promulgado, la caridad sin límites hacia todos, la humildad que lo hacía preferir siempre el último lugar. Este testimonio coherente entre lo que enseñaba y lo que vivía constituía la pedagogía más eficaz para formar verdaderos monjes benedictinos. El abad Mauro organizó la vida del monasterio según el modelo perfecto que había aprendido de San Benito. La jornada monástica se estructuraba en torno a la liturgia de las horas, ese ritmo de oración que santifica todo el día desde los maitines nocturnos hasta las completas vespertinas. Entre los tiempos de oración coral se distribuían las horas de lectio divina, la lectura meditada de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia. El trabajo manual ocupaba también lugar importante. Los monjes cultivaban los campos, copiaban manuscritos, atendían a los enfermos y a los peregrinos. Esta combinación armoniosa convertía al monasterio en un pequeño cielo en la tierra. La fama de santidad del abad Mauro atrajo al monasterio no solo vocaciones religiosas, sino también numerosos laicos que buscaban dirección espiritual. El santo los recibía con paciencia infinita, dedicándoles el tiempo necesario para escuchar sus inquietudes y orientarlos según el Evangelio. Muchos enfermos acudían también solicitando su intercesión ante Dios. Desde aquellos primeros años en Francia, Mauro fue invocado especialmente contra los dolores reumáticos, la gota, los resfriados y diversas dolencias musculares. Numerosos testimonios daban fe de curaciones obtenidas por su oración, aunque él siempre atribuía los prodigios exclusivamente a la misericordia divina. Bajo el gobierno sabio y santo de Mauro, el monasterio de Glanfeuil se convirtió en faro de luz para toda la región. Los nobles francos encontraban allí consejo para el buen gobierno de sus tierras. Los pobres hallaban consuelo y ayuda material. Los jóvenes descubrían el camino de la vocación religiosa. Los pecadores experimentaban la misericordia del sacramento de la confesión. El monasterio irradiaba paz, y esa paz transformaba poco a poco la sociedad circundante. Así cumplía Santo Amaro la misión que San Benito le había encomendado. No solo fundar un monasterio, sino plantar una semilla de renovación cristiana que fructificaría abundantemente en las generaciones venideras. El discípulo había demostrado ser digno del Maestro. Capítulo 10. El tiempo de prueba. Después de décadas de fecundo servicio como abad de Glanfeuil,
Cuando Santo Amaro había alcanzado la venerable edad de 72 años, Dios permitió que una terrible prueba se abatiera sobre el monasterio. Una epidemia de peste, ese flagelo temible que asolaba Europa medieval con frecuencia devastadora, penetró los muros del claustro. La enfermedad comenzó a extenderse entre los monjes con rapidez alarmante. Los síntomas eran terribles: fiebres altísimas, bubones dolorosos, debilidad extrema. Los remedios conocidos resultaban ineficaces ante la virulencia del mal. Día tras día, los monjes caían enfermos uno tras otro y muchos no lograban recuperarse. El corazón paternal de Santo Amaro sufría indeciblemente al ver morir a sus hijos espirituales. Cada monje que fallecía era como perder un pedazo del propio corazón. Sin embargo, en medio del dolor, el santo abad mantuvo una serenidad sobrenatural que fortalecía a quienes aún permanecían sanos. No maldijo a Dios por permitir semejante desgracia, ni se dejó vencer por la desesperación. Comprendía que la cruz forma parte esencial del camino cristiano y que Dios nunca abandona a los suyos, aunque permita que atraviesen el valle oscuro de la tribulación. Con fe inquebrantable continuaba celebrando la liturgia de las horas, encomendando a los enfermos y a los moribundos a la misericordia divina. La peste no respetó ni siquiera al anciano abad. Mauro también contrajo la enfermedad y su condición se fue deteriorando progresivamente. Los monjes que aún permanecían en pie lo cuidaban con devoción filial, pero las fuerzas del santo se iban apagando lentamente. La agonía se prolongó durante 5 largos meses, un periodo de intenso sufrimiento físico que Mauro ofreció por la salvación de las almas y por la iglesia que tanto amaba. Nunca se le escuchó una queja ni una palabra de reproche contra la providencia. Al contrario, mantenía la paz interior y consolaba a quienes venían a visitarlo en su lecho de dolor. Durante aquellos meses de agonía, el monasterio de Glanfeuil parecía sumido en las tinieblas. La peste se cobró la vida de aproximadamente 100 de monjes, dejando a la comunidad diezmada y en profunda aflicción. Era como si el demonio intentara destruir la obra que Santo Amaro había edificado con tanto esfuerzo durante décadas. Pero precisamente en ese momento de máxima oscuridad, la luz de la santidad del abad brilló con mayor intensidad. Su paciencia heroica en el sufrimiento, su abandono confiado en las manos de Dios, su preocupación por los demás, incluso en medio del propio dolor, todo esto edificaba espiritualmente a quienes lo contemplaban. Los monjes sobrevivientes comprendieron que estaban siendo testigos de un martirio silencioso. Su abad moría lentamente, pero moría como había vivido, en paz, en oración, en unión con Cristo crucificado. Esta última prueba purificaba aún más el alma ya santa de Mauro, preparándolo para el encuentro definitivo con el esposo divino. El sufrimiento, aceptado con amor y ofrecido por la Iglesia, tiene un valor redentor que trasciende nuestra comprensión. Santo Amaro lo sabía y por eso transformaba cada minuto de dolor en una oración, cada momento de agonía en un acto de amor. La prueba que parecía destinada a destruir el monasterio se convertiría en ocasión de gracia que consolidaría para siempre el legado espiritual del santo fundador. Capítulo 11. El santo paso a la eternidad. El 15 de enero del año 584, cuando las primeras luces del alba comenzaban a iluminar el cielo invernal de la Galia, el alma de Santo Amaro se desprendió suavemente de su cuerpo agotado por la enfermedad y el sufrimiento. Había luchado 5 largos meses contra la peste y finalmente Dios llamaba a su fiel servidor al descanso eterno. Los monjes que velaban junto a su lecho vieron cómo una paz sobrenatural inundaba el rostro del abad moribundo. Sus labios murmuraron una última oración:
quizá un salmo que había recitado miles de veces a lo largo de su vida monástica. Luego, con un suspiro casi imperceptible, entregó su espíritu al Creador. La noticia de la muerte del santo abad se extendió rápidamente más allá de los muros del monasterio. A pesar del peligro de contagio que aún representaba la peste, numerosas personas acudieron a despedirse de quien había sido padre espiritual, consejero, taumaturgo y modelo de vida cristiana. El pueblo sencillo lloraba la pérdida de su protector. Los nobles reconocían que se apagaba una luz que había iluminado toda la región. Los monjes quedaban huérfanos de su padre amantísimo. Sin embargo, junto al dolor de la separación, todos experimentaban también una profunda certeza. Santo Amaro no había muerto, sino que había nacido a la vida verdadera que no tiene fin. El cuerpo del santo fue sepultado en la iglesia de San Martín de Tours, el mismo templo donde había acudido tantas veces a orar durante sus años en Francia. Los monjes quisieron que su padre descansara en aquel lugar santo, bajo la protección del gran obispo de Tours. El sepulcro de Santo Amaro se convirtió inmediatamente en lugar de peregrinación. Los fieles acudían a rezar junto a sus restos mortales y a implorar su intercesión ante Dios. Numerosas gracias fueron reportadas por quienes oraban con fe ante su tumba. Enfermos que recuperaban la salud, afligidos que encontraban consuelo, pecadores que se convertían. La muerte de Santo Amaro marcó el fin de una era, pero también el comienzo de un legado que perduraría a través de los siglos. El monasterio de Glanfeuil, aunque severamente golpeado por la peste, sobrevivió y continuó siendo centro de vida monástica benedictina. Los monjes que habían conocido personalmente al santo fundador transmitieron a las nuevas generaciones no solo la regla de San Benito, sino también el espíritu específico que Mauro había imprimido en la comunidad. Esa combinación perfecta de contemplación y acción, de rigor y misericordia, de silencio y caridad que lo había caracterizado. La Iglesia reconoció la santidad de Mauro mediante el culto inmemorial que el pueblo cristiano le tributó desde el momento mismo de su muerte. No fue necesario un proceso formal de canonización, tal como se entiende en épocas posteriores. La Vox Populi, la voz del pueblo de Dios guiado por el Espíritu Santo, proclamó santo a quien había vivido santamente. El 15 de enero quedó establecido como su fiesta en el calendario litúrgico. A lo largo de los siglos, innumerables cristianos han invocado a Santo Amaro en sus necesidades, especialmente en las enfermedades del cuerpo, encontrando en él un intercesor poderoso ante el trono de Dios. El discípulo fiel de San Benito, el monje obediente que caminó sobre las aguas, el abad misericordioso que multiplicó los panes, había completado su peregrinación terrena para recibir la corona de gloria que el Señor reserva a sus siervos fieles. Capítulo 12. Oración a Santo Amaro. Oh glorioso Santo Amaro, discípulo fiel de San Benito y modelo luminoso de obediencia perfecta, acudo a ti con el corazón lleno de confianza en tu poderosa intercesión ante el trono del Altísimo. Tú que desde niño supiste responder generosamente al llamado divino, renunciando a las glorias del mundo para abrazar la cruz de Cristo, enséñame a escuchar la voz de Dios que resuena en lo profundo de mi alma. Ayúdame a discernir su voluntad en medio de las confusiones de este mundo y dame la gracia de obedecerla con prontitud y alegría, como tú obedeciste cuando caminaste sobre las aguas para salvar a tu hermano Plácido. Santo Amaro, maestro insigne del silencio contemplativo y de la humildad evangélica, alcánzame la gracia de guardar mi corazón de las voces mundanas que me distraen de lo esencial. Que aprenda a cultivar ese silencio interior donde habita el Espíritu Santo, ese recogimiento del alma que te permitió vivir en constante unión con Dios. Líbrame de la vanagloria y del orgullo que envenenan el alma
y enséñame a buscar siempre el último lugar, sabiendo que la verdadera grandeza consiste en servir a mis hermanos con caridad sincera. Que tu ejemplo de vida austera me fortalezca para resistir las seducciones de la comodidad excesiva y del espíritu mundano. Amado Santo de la obediencia perfecta, tú que fuiste ejemplo viviente del ora et labora benedictino, ayúdame a encontrar el equilibrio entre la oración y el trabajo, entre la contemplación y la acción. Que no me pierda en el activismo estéril que olvida a Dios, ni tampoco en una falsa espiritualidad que desprecia los deberes concretos de mi estado de vida. Intercede por mí para que santifique mi trabajo cotidiano, transformándolo en oración constante, y para que mi oración me impulse a servir generosamente a Dios en mis hermanos. Enséñame a vivir cada momento en la presencia divina, consciente de que toda tarea, por humilde que parezca, adquiere valor eterno cuando se realiza por amor a Cristo. Bondadoso Santo Amaro, tú que multiplicaste los panes por caridad hacia los monjes que te hospedaron, enséñame la generosidad que no calcula ni retiene, que da sin esperar recompensa, que confía plenamente en la providencia divina. Fortalece mi fe en que Dios nunca abandona a quienes se abandonan en sus manos. Cuando me asalte la ansiedad por el mañana, cuando el miedo a la escasez endurezca mi corazón, recuérdame que quien da por amor a Cristo nunca quedará desamparado. Abre mi corazón y mis manos para compartir con los necesitados lo que Dios me ha dado, sabiendo que en cada pobre encuentro el rostro mismo de Cristo. Poderoso intercesor ante Dios, tú a quien tantos invocan en sus enfermedades corporales y espirituales, mira con misericordia mis dolencias y aflicciones, intercede por mí para que reciba la salud del cuerpo si esto conviene a la salvación de mi alma. Y dame siempre la salud del espíritu, que es incomparablemente más preciosa. Cuando la enfermedad o el sufrimiento me visiten, ayúdame a unir mis padecimientos a los de Cristo crucificado, transformando la cruz en instrumento de redención. Que nunca pierda la esperanza ni me rebele contra la voluntad divina, sino que aprenda a decir con Cristo: hágase tu voluntad, no la mía. Santo Amaro, Padre amoroso de tantos monjes que formaste en la santidad, intercede especialmente por las vocaciones religiosas de nuestro tiempo. Que se levanten nuevos discípulos dispuestos a seguir radicalmente a Cristo en la vida consagrada. Protege a los monasterios benedictinos en todo el mundo para que permanezcan fieles al espíritu de San Benito que tú encarnaste tan perfectamente. Bendice a los superiores religiosos para que gobiernen con la sabiduría y la caridad que te caracterizaron como abad. Fortalece a quienes luchan por perseverar en su vocación y consuela a los que atraviesan el desierto de la aridez espiritual. Glorioso Santo que viviste en tiempos de grandes tribulaciones y permaneciste fiel hasta la muerte, ruega por nosotros que vivimos también en una época de confusión y crisis. Alcánzanos la gracia de mantenernos firmes en la fe católica, resistiendo las seducciones del error y del relativismo que amenazan hundir a tantas almas. Que tu ejemplo de fidelidad inquebrantable a la Iglesia y a sus enseñanzas nos anime a ser testigos valientes del Evangelio en medio de una sociedad que se aparta de Dios. Intercede por las familias cristianas, para que sean escuelas de santidad donde los niños aprendan a amar y servir al Señor desde temprana edad, como tú lo hiciste. Amado Santo Amaro, tú que fuiste instrumento de prodigios admirables, pero permaneciste siempre humilde, atribuyendo toda gloria a Dios. Enséñame la verdadera humildad que reconoce que todo bien procede del Altísimo y que nada tenemos que no hayamos recibido. Líbrame de la soberbia espiritual, que es la más sutil y peligrosa de todas las tentaciones. Que nunca me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que aprenda a vivir escondido en Él, buscando únicamente su gloria y no la mía.
Intercede para que mi vida, como la tuya, sea un canto silencioso de alabanza a la misericordia divina. Finalmente, Santo mío protector, acompáñame en la hora de mi muerte. Tú que agonizaste durante 5 largos meses ofreciendo tus sufrimientos por la Iglesia, asísteme cuando llegue mi última hora. Que no me asuste la muerte ni me encuentre desprevenido. Alcánzame la gracia de morir como viviste, en paz, en oración, en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Obtén para mí el don de la perseverancia final, para que después de haber combatido el buen combate, termine mi carrera y conserve la fe hasta el último suspiro. Y cuando mi alma se separe de mi cuerpo, acompáñala en su camino hacia el juicio divino, intercediendo por su salvación eterna. Santo Amaro, discípulo predilecto de San Benito, ruega por nosotros. Santo Amaro, modelo de obediencia perfecta, ruega por nosotros. Santo Amaro, maestro del silencio contemplativo, ruega por nosotros. Santo Amaro, Padre misericordioso de los monjes, ruega por nosotros. Santo Amaro, taumaturgo poderoso ante Dios, ruega por nosotros. Intercede por todos los que acudimos a ti con confianza filial, especialmente por los enfermos, los afligidos, los que buscan su vocación y los que se esfuerzan por vivir santamente en medio del mundo. Que por tu intercesión alcancemos la gracia de vivir como viviste, de morir como moriste y de gozar contigo eternamente de la presencia de Dios en el cielo. Amén.